Hola, ¿cómo estás? Qué gusto volverlos a saludar nuevamente en la distancia. En esta ocasión su anfitrión, el maestro Misa, nuevamente teniendo la oportunidad de estar con ustedes para darle continuidad a los temas de la asignatura de Economía 1. Así que acompáñame. Bienvenido. En esta ocasión vamos a platicar sobre los principios de economía, a cargo de tu servidor, Misael Hernández Vicente, en algo que vamos a llamar la versión del coronavirus Style. ¡Arrancamos! Bueno, como puedes ver, lo primero que te voy a pedir es que por favor te des el tiempo para observar cada una de las diferentes imágenes que están ahí. En total son 5. Bueno, la primera imagen podemos ver a una persona que se ve preocupada con un letrero que dice busco trabajo de lo que sea. En la segunda imagen vemos a unos niños en situaciones de calle con la mano extendido. Están pidiendo algo. En la imagen número 3 vemos unas personas que se encuentran en un supermercado, pero el supermercado no está abastecido, es decir, hay pocos productos. En la imagen número 4 podemos ver una casa, híjole, que muestra cierta precariedad, en la que además algo que resalta es que podemos observar a una familia que tiene muchos miembros en ella. ¿Sale? Y por último, en la imagen de abajo podemos ver una casa que nos enseña la pobreza. Hay una serie de preguntas con las que vamos a iniciar esta clase. Las imágenes representadas hacen referencia a problemas que existen en tu comunidad. ¿Qué nombre le darías a estos problemas planteados? ¿Cuál, desde tu punto de vista, es el origen de estos problemas? Y la siguiente pregunta es, para ti, ¿qué significan las palabras necesidad y satisfactor? Y yo sé que esto parece Dora la exploradora, pero vamos a dar un poco de tiempo para reflexionar acerca de esto. ¿Estos problemas existen en tu comunidad? ¿Qué nombre es el que recibe cada uno de estos problemas? ¿Y qué es lo que le da origen a estos problemas y qué significan los conceptos necesidad y satisfactor? Siguiente diapositiva. ¿Qué es la economía? Bueno, yo creo que en este momento que ya revisamos algunos conceptos y qué es lo que estudia la economía, podríamos centrarnos en que la economía es una ciencia social que su ámbito de interés, es decir, lo que le compete, lo que ella quiere estudiar, es la manera en la que una sociedad se organiza para lograr satisfacer las necesidades de los miembros que ella la conforman. Y del mismo forma o de la misma manera, buscar la manera de producir esos bienes que le van a satisfacer. Dentro del concepto podríamos incluir las palabras distribución e intercambio de bienes. Y entonces diríamos que la economía es la ciencia que busca la manera de organizar a la sociedad para producir bienes de consumo, distribuirlos e intercambiarlos y de esa manera satisfacer sus necesidades. Ahí vemos al tío Benny en el modo de coronavirus style. Siguiente diapositiva es ¿qué es la economía? Todavía estamos en ese tenor y la imagen me gusta, ¿no? Bienes y servicios. Guante, microondas, cocinero, tarjeta, mudanza, bicicleta, comida, doctor, maestra, juez, pizza, ballet o entretenerse, tenis, etc. Pero bueno, otra de las maneras en las que nosotros podemos entender qué es la economía es ponernos a pensar en los modos y en las formas en que se organizan y se distribuyen los bienes y servicios que nosotros todos los días requerimos. Es decir,
¿De qué manera es que es posible que exista un plato de comida en tu mesa? ¿De qué manera es posible que tú puedas comprarte unos zapatos, unos tenis, un cinturón, un pantalón, una falda o una blusa? Es decir, existe una cantidad finita de bienes para satisfacer una cantidad increíblemente grande de necesidades. Y quien se encarga de estudiar la mejor forma de poder satisfacer esas necesidades es la economía. Ahí dice que vamos a buscar diferentes estrategias para satisfacer las necesidades de la demanda a través del estudio de los modos de organización, distribución de los bienes en la sociedad. Continuamos en el tenor de qué es la economía. Fíjate muy bien en la caricatura. Vemos a una persona que trae un traje y que está punteando una línea, y a lo lejos vemos a una familia en situaciones de escasez. Y entonces podríamos decir que podemos entender a la economía como una forma que nos va a permitir poder comprender los procesos de producción y de consumo. Es decir, ¿quiénes son las personas que producen satisfactores, es decir, bienes y servicios, y cómo se distribuyen para su consumo humano? En otras palabras, ¿cuál es la forma en la que se producen bienes y servicios y cuál es la mejor manera en que podemos repartirlos? Esto ha generado que haya diferentes disciplinas que se relacionan para trabajar con la economía, o también llamadas las diferentes áreas de estudio de la economía. Y muchas de ellas son disciplinas muy importantes, como lo son el derecho, la administración, los negocios, la política, la guerra, la ciencia y una lista muy larga. Sin embargo, vamos a rescatar algunas herramientas muy importantes que utiliza la economía, que puede ser la psicología, la filosofía, la historia, las matemáticas y muchas otras que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Si nos ponemos a pensar un poco en lo que significa la caricatura es, ¿tú crees que la forma en la que está repartida la riqueza hoy en día es justa? Siguiente diapositiva dice el objeto de estudio de la economía. Muy bien, vamos a ver primero la imagen y dice, veo de un lado una fábrica, disculpen si se escucha el gas, ya saben que esto es un terror vivir aquí. Vivo en un pueblo, entonces me encanta vivir en un pueblo, digo que es un terror porque siempre que grabo videos me pasa lo mismo, discúlpenme. Bueno, siguiente diapositiva, el objeto de estudio de la economía. Vamos a ver primero la imagen. Dice ahí, el objeto de estudio de la economía, y vemos un pequeño diagrama que dice que las empresas utilizan los recursos productivos o escasos y se necesita decidir o buscar la mejor manera para combinarlos o decidir cómo se van a utilizar. Se van a producir bienes y servicios que están destinados a satisfacer las necesidades ilimitadas de los individuos, pero esto genera algunos problemas que resolver, que son las preguntas o los problemas fundamentales de la economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y quién se quedará con la producción? ¿Sale? Y entonces vamos a ver qué dice la diapositiva. Dice que el objeto de la economía son los procesos de extracción, producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes que requiere una sociedad. Es decir, buscar las posibles maneras en las que se puede dar solución a las necesidades humanas. Sin embargo, hay que pensar siempre en algo. Tenemos una cantidad de recursos que no es suficiente para satisfacer las necesidades de todos. Tenemos necesidades humanas infinitas y una cantidad finita de recursos disponibles. Otra forma en la que podemos ver el objeto de estudio de la economía es entender
la forma en que las sociedades sobreviven, la forma en que las sociedades realizan comercio, la forma en la que algunas sociedades llegan a la prosperidad y entender algunas operaciones financieras. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en este momento podemos concluir que la economía se interesa en un rango muy amplio de objetos de estudio, que va desde la fijación de precios de bienes y servicios disponibles hasta el comportamiento de los mercados financieros y sobre todo la manera en la que esto impacta a la sociedad, al comercio, al Estado y la manera en la que se distribuye el recurso económico en los miembros de esta sociedad. Y podríamos agregar que también se estudia la forma en que se combate la pobreza, algunas teorías económicas para entender los ciclos económicos y los impactos en la sociedad. Algunos objetos que podemos ver claramente que estudia la economía es la demanda, la inflación, el dinero, el mercado, la macroeconomía y la microeconomía. Siguiente diapositiva dice lo siguiente. ¿Pero por qué rayos es importante la economía? Bueno, para que no te vaya a pasar lo que está en la caricatura. Podemos ver una gran instalación en donde hay dos políticos dando un discurso que dice: ya tenemos la tubería, ahora solo falta que nos den agua. ¿Para qué son una tubería si no tienen agua? Pero bueno, vamos a ver por qué es importante la economía. Primero, nos va a permitir identificar con claridad cuáles son las necesidades humanas. Y una vez que yo ya sé qué es lo que necesita la sociedad, voy a buscar la manera de producir, distribuir y aprovechar correctamente los recursos para satisfacer las necesidades que previamente identifiqué. Otro punto es que va a poderse establecer la manera correcta de lograr un intercambio justo de bienes y servicios entre las personas y las organizaciones, incluso hasta el comercio entre los países. Va a poder la economía poder opinar acerca de las formas en las que el gobierno debe de generar políticas públicas que busquen el bienestar social, es decir, mejorar los niveles de vida de las personas que viven en esa sociedad. Y por último, la economía es importante porque nos va a poder ayudar a fijar precios justos a los bienes y a los servicios disponibles que vamos a llamar satisfactores. Siguiente. Otra de las cosas por las que es importante la economía es que puede ayudar a ajustar algunos desequilibrios que pudieran existir en el ámbito político, social o financiero. Nos va a dar las herramientas, las técnicas y los conocimientos para poder prevenir problemas económicos y salir de ellos. Un ejemplo claro de esto es la crisis. Por eso puse esa imagen que me encanta. En la situación de la pandemia que vivimos actualmente ha golpeado muy duro la economía mundial. También es muy importante porque utiliza las técnicas econométricas que nos van a permitir poder tratar de predecir acontecimientos en el futuro que pudieran perjudicar o beneficiar y de esa manera estar preparados para lograr obtener el máximo beneficio de estas situaciones, o en el caso de que sean malas, pues poder estar preparados para enfrentar dichos problemas. Vamos a ver la que sigue. ¿Cómo se clasifica la economía? Para estudiar la economía, normalmente se clasifica en dos grandes rubros. El primero de ellos es la microeconomía y el segundo es la macroeconomía. Si vemos en la imagen, podemos decir que la microeconomía se centra en estudiar a los agentes económicos y cómo las personas toman las decisiones para consumir. En cambio, la macroeconomía estudia
a la economía como un todo, como un gran agregado de una economía de un país. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, las exportaciones, las importaciones, la balanza de pagos o la contabilidad nacional. Sin embargo, existe otra clasificación de la economía que se puede ver desde dos enfoques. El primero es la economía positiva y el segundo es la economía normativa. Acompáñame a ver qué es esto. Primero, la microeconomía. La microeconomía, como ya lo dijimos, estudia el comportamiento de las unidades, es decir, los consumidores, las empresas, la industria y el Estado, y ve la forma en que se relacionan entre sí. Es decir, a manera de ejemplo, podemos decir que la microeconomía estudia cómo es que los individuos eligen o toman decisiones y qué factores económicos influyen en dicha decisión. La macroeconomía, por el otro lado, se ocupa del funcionamiento de todo como un conjunto, es decir, nos da una visión integral de lo que está ocurriendo y al mismo tiempo trata de dar una visión más resumida, más simple de cómo un país está llevando su actividad económica. Por ejemplo, una manera de estudiar la macroeconomía sería determinar la inversión total que hay en un país si se consumen todos los satisfactores producidos o realizar un estudio de la tasa de desempleo y entender cuánto afecta la inflación al valor del dinero. En la imagen vemos que la macroeconomía entonces estudia como un todo, estudia la producción, el desempleo, la inflación, los crecimientos o decrecimientos y estudia, vamos a decir que la macroeconomía estudia un todo de lo que está ocurriendo. Ahora vamos a ver lo que decíamos que puede haber otros objetos de la economía y verlo desde el punto de vista la economía positiva. Aquí nos vamos a centrar en los hechos, es decir, tratar de estudiar las relaciones económicas y buscar soluciones a preguntas con base en la evidencia. Vamos a buscar explicaciones objetivas que nos permitan tratar de explicar los fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Es decir, vamos a tratar de elaborar hipótesis, leyes, teorías para tratar de describir la realidad que estamos viviendo. ¿Sale? Aquí en la economía positiva es posible comprobar esas afirmaciones. Un ejemplo de esto podría tratar de estudiar cómo se afecta las leyes de la oferta y la demanda. Te pregunto, seguramente te ha tocado en algún momento tener que ir al supermercado o al mercado a ir a comprar limones. Y seguramente, dependiendo del momento en el tiempo, estos limones van cambiando de precio. Algunas veces la oferta quiere limones y en algunos otros momentos, quise decir, la oferta tiene muchos limones y los pone a disposición de los compradores que son la demanda. Cuando la oferta tiene muchos limones, ¿qué le va a pasar al precio? Si tú quieres vender todos esos limones, bueno, ahí lo dejaremos y va a ser un objeto de estudio más adelante. Por otro lado, vamos a ver el objeto de la economía normativa. Aquí prácticamente vamos a utilizar nuestros juicios personales, es decir, nuestros propios valores, nuestras leyes, los valores éticos, basándonos en la filosofía, la religión y la justicia. Puedo decir que en la economía normativa vamos a considerar lo que deseamos que ocurra y tratar de evitar esas cosas que no deseamos. En resumen, la teoría económica desde el punto de vista normativo es cuando intentamos crear un mundo como algunas personas piensan que debería ser.
Normalmente la economía normativa se aplica en el Estado, es decir, en el gobierno, y es la manera en la que toma decisiones para la sociedad a través de la política económica. La política económica se conforma de la política fiscal, la política monetaria, la política exterior y la política de rentas. ¿Sale? Lo vamos a estudiar más adelante, pero rápidamente la política fiscal tiene que ver con la recaudación de impuestos, la política monetaria con la cantidad de dinero impreso que permitimos que haya en circulación, la política exterior de la manera en que nos relacionamos con otros países o comercializamos con otros países, y las políticas de rentas es de la manera en la que está distribuida el ingreso. Ok. Podemos decir que la economía va a estar siempre de la mano con un término que se llama la escasez. Y si pones atención en la imagen, hay un montón de personas esperando tener acceso a agua y un título que dice escasez del agua. Si hay poca agua, ¿qué le va a pasar al valor de la misma? Interesante. La economía es una ciencia que analiza la forma en que los seres humanos administramos los recursos disponibles. Yo no puedo pensar en la existencia de la economía si no existe la escasez. Entonces, cuando hay escasez de recursos, entra la economía y busca la mejor manera de distribuir esos recursos escasos para satisfacer las necesidades que ya dijimos son ilimitadas en la sociedad. Si los recursos, bienes o servicios no escasearan, es decir, que pudiéramos acceder a ellos a la hora que quisiéramos, los individuos que conformamos la sociedad no nos veríamos en la necesidad de limitarnos en algunos deseos. Y aquí te puedo poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces hemos tenido que renunciar a un producto, a un servicio, para poder adquirir otro? Me viene a la mente algo que parece un meme, pero yo puedo decidir y escoger irme caminando de regreso a mi casa para poderme gastar ese dinero. Y en este ejemplo veo cómo el recurso es escaso y yo tengo que elegir entre varias alternativas para poder gastar ese dinero. Sin embargo, tengo que entender que la escasez es relativa. Hay dos maneras en las que podemos entender la escasez. La primera escasez que mencionamos es cuando decimos que no tenemos algo o que existe un déficit de recursos. Y entonces, otra forma en la que yo puedo estudiar la escasez es cuando el precio de un bien o un servicio es muy bajo. Y entonces las personas que producen ese servicio no tienen ganas de crear estos bienes porque los compradores... A ver, déjame poner en orden esta idea. Podemos encontrar una condición de escasez, también podemos analizar la escasez cuando vemos que el precio de un bien o un servicio es muy bajo y entonces los productores no tienen la necesidad, la iniciativa de poder decir, me voy a dedicar a crear este producto porque tiene un precio muy bajo. Entonces, las personas tienen ganas de adquirirlo, pero el margen de utilidad que tendrá el productor es muy bajo y esto puede generar escasez. Entonces, para que nos quede clara esta idea, imagínate que el gobierno decidiera que a partir de mañana todos los mexicanos tenemos derecho a atención médica gratuita directamente en tu domicilio. ¿Qué crees que va a ocurrir inmediatamente? Este servicio va a escasear y tú vas a hablar y no va a haber doctores. ¿Por qué? Porque todas las personas estarían solicitando ese servicio o esta atención por la cual no están dispuestos a pagar un centavo. Entonces, imagínate, para dejarlo en palabras más claras, algunas veces voy a hablar de las personas que se dedican a cultivar la tierra. Algunas veces los productores agropecuarios o campesinos no quieren sembrar la tierra porque el valor del producto es tan bajo
que incluso a pesar de que la gente lo compre y lo compre y lo compre, producirlo no les va a generar ningún beneficio. Eso es lo que traté de decir con la escasez relativa. Otra de las formas podría ser que cuando hablamos de escasez tenemos nosotros que elegir entre las alternativas que existen disponibles. Por esa razón también podemos decir que la economía es la ciencia de la elección, la ciencia que explica qué hacemos y cómo esas decisiones van cambiando de acuerdo a la escasez relativa. Otra de las maneras en las que podemos entender lo que es la escasez relativa es el cambio en los precios, ¿sale? Cuando un producto es escaso, es decir, hay poco producto, ¿qué le va a pasar al precio? Va a aumentar. Pensemos en el ejemplo de los aguacates tipo Hass, ¿sale? Otra de las maneras en que podemos ver cómo esto nos afecta es que cuando un producto es escaso y se afecta el precio, nosotros tenemos que racionar o decidir o jerarquizar qué es realmente lo que necesitamos. También esto influye en que las empresas tengan un comportamiento competitivo. Todos los que formamos parte de una sociedad queremos tratar de mejorar nuestra condición. Es decir, mejorar o facilitar la manera en que vivimos. Sin embargo, todos tenemos una cantidad finita de dinero. Las personas competimos todo el tiempo por adquirir estos bienes. Por ejemplo, tú en algún momento en tu bolsa tienes un billete de 20 pesos. Tú tienes que elegir entre los posibles bienes en los que puedes gastar esos 20 pesos. Los precios van a afectar la manera en la que tú eliges gastar ese dinero, y si regresamos a la condición de escasez relativa, pues bueno, vas a buscar aquellos productos que te den mayor satisfacción y en los que tú sientas que tu dinero estará mejor gastado. Y esto nos va a llevar a estudiar las necesidades. Y una de las teorías más aceptadas es la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, creada en 1943 y que él trató de jerarquizar las necesidades. Prácticamente nos dice que las necesidades se clasifican en esta pirámide donde hay 5 niveles. Primero, nosotros tenemos que satisfacer las necesidades fisiológicas, que son las de comer, tomar agua, descansar, incluso respirar. Cuando satisfacemos las necesidades fisiológicas, pasaremos a las de siguiente orden, que es la sensación de tener seguridad, que es la de poder tener un trabajo, poder ganar dinero, tener un hogar o sentir la protección del hogar. Una vez que yo puedo satisfacer esas necesidades, subiré a las de aceptación social. Tengo derecho a tener amigos, a encontrar una pareja, a formar una familia, a sentirme amado. Y después, autoestima, a sentir que alcanzo éxito, que mi vida tiene un fin o que tiene utilidad y alcanzar el prestigio. Y la cima más alta de la que nos habla Abraham Maslow es cuando por fin se alcanza la autorrealización, que es cuando alcanzo los valores de desarrollo que me permitan decir, lo he logrado, ya lo logré, etc. Es importante decir que cuando se satisfacen las de un nivel, nos llevan al siguiente. ¿Por qué es importante estudiar las necesidades? Porque nos va a llevar a entender que existen necesidades económicas. Y cuando hablamos de necesidades económicas, es cuando algo se dice que es necesario para que ocurra otra situación u otra cosa. Necesario se dice de aquello que depende otra cosa o que es forzoso para que algo se alcance o se logre. En nuestra naturaleza, nosotros exigimos o reclamamos los medios naturales porque son indispensables para satisfacer nuestras necesidades. Otra manera de poder hablar de necesidades económicas es la sensación, pena o sufrimiento que sienten los seres humanos por la falta de ciertas cosas o de ciertas condiciones.
Pero podríamos entender que las necesidades económicas nos pueden llevar a estudiar situaciones como la de nosotros nos alimentamos y nos vestimos no precisamente porque queremos dejar de sentir hambre y frío, ¿cierto? Sino más bien decidimos alimentarnos y vestirnos porque sabemos que nuestro organismo necesita asimilar ciertos nutrientes o mantenerse protegido del ambiente para que funcione correctamente. Y entonces vamos a la imagen. Necesidad económica es la sensación de carencia o unido al deseo de eliminar esa sensación. Hay necesidades económicas ilimitadas porque todos los días surgen y aparecen nuevas. Se satisfacen con la utilización de recursos, sin embargo estos recursos son escasos. Si los recursos no son escasos, no nos interesa a los economistas. Se pueden crear o son influidas por lo que acontece en el exterior, porque las necesidades económicas pueden depender de la moda, de la publicidad, del contexto o de las situaciones que ocurran alrededor de nosotros. Y las necesidades económicas no son fijas, van cambiando por el tiempo, porque seguramente tú hoy no tienes las mismas necesidades que tenías cuando tuviste 10 años. Hablando todavía en el mismo tenor de las necesidades económicas, podemos decir que existen necesidades absolutas o relativas, cuando algo es completamente esencial para el fin humano o cuando se crean para poder satisfacer un grado o un aspecto o un deseo. Las necesidades económicas las podemos reducir a que son las exigencias de una mercancía o de un servicio por parte de los consumidores. Estas necesidades satisfechas son importantes si se relacionan directamente con los deseos y con la manera en la que las personas consumimos bienes y servicios. Ojo que aquí aparece la palabra que una vez que nosotros adquirimos bienes y servicios para satisfacer necesidades económicas, nos convertimos en consumidores. Algunos ejemplos que pueden hacer que tú sientas la necesidad de tener o de cambiar tus necesidades es la publicidad, es el contexto y es la moda. Por ejemplo, comprar alguna marca en específico cuando perteneces a una sociedad que te obliga a participar en ciertas actividades. Y la moda, recuerda que algunas cosas van cambiando con los años y no es más que algo se repite por un periodo de tiempo determinado. Entonces, a ver, las necesidades económicas podríamos decir que son materiales e inmateriales, porque los alimentos, la vivienda y el vestido serán necesidades materiales o primarias que podemos decir que son básicas para la vida o que se consideran imprescindibles. Sin embargo, en las inmateriales son aquellas que nos permiten aumentar el bienestar o mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, educarte, aprender un oficio, hablar otro idioma, aprender a tocar un instrumento musical o tener un hobby, andar en bicicleta, ir de pesca, subir cerros o qué sé yo. Sin embargo, lo que es importante mencionar es que la satisfacción de ambos tipos de necesidades nos tiene que obligar a nosotros como individuos a buscar los recursos para satisfacerlas y a la sociedad a producir esos bienes y servicios para satisfacer a la sociedad. Y nos va a llevar a que los seres humanos siempre estamos tomando decisiones. Es decir, tenemos que elegir de entre todos esos bienes cuáles son los que satisfacen mis necesidades. Y esto crea algo que vamos a llamar el mercado de bienes y servicios. No poder satisfacer una necesidad crea frustración. Incluso hay personas que no entienden que tomar una decisión es algo frustrante, porque casi todos los miembros de una sociedad tenemos una cantidad disponible de recursos para adquirir bienes.
Eso quiere decir que yo no puedo adquirir todos los productos para satisfacer absolutamente todas mis necesidades. Esto me lleva a un ejemplo muy clásico. Yo decido no comprar un bien para poder adquirir otro. No sé si tú tienes, por ejemplo, el hábito del ahorro y pasas por la heladería y se te antoja el helado de chocolate doble, triple y decides no comprarlo para que en el futuro puedas comprarte un bien más grande. Y entonces, en un año de no comprarte el helado, sacrificas, renuncias a ese helado para que puedas juntar tu dinero y al final del año compres un bien como un teléfono celular. Factores que influyen en la toma de decisiones para poder consumir va a ser la cantidad de dinero disponible en nuestros bolsillos, la cantidad de deudos, la inflación o el valor real que tiene nuestro dinero, las leyes, las tendencias en comida, transporte, tarjetas de crédito, la cantidad de renta que percibimos, es decir, los ingresos, sueldos o salarios, y la cantidad de servicios que tenemos contratados. Y me encanta la imagen porque las personas no tenemos el hábito de preguntarnos al tomar decisiones qué, quién, cómo, cuánto, dónde y la más importante, cuánto y por qué lo compro y para qué lo compro. Muchas veces las personas compramos cosas que no necesitamos. Y te pongo un ejemplo. Dime cuántas de las cosas que hay en tu refrigerador terminan en la basura o cuántos alimentos terminan en la basura porque se echan a perder por no ser consumidos. Al hablar de decisiones económicas, tenemos que pensar lo siguiente. Todos los seres humanos nos encontramos todo el tiempo constantemente tomando decisiones. Algunas buenas y otras malas, eso no importa. Aquí lo interesante es entender que todas las decisiones que tomamos influyen en la persona que nos vamos a convertir en el futuro. Entonces, desarrolla alguna habilidad para que en el futuro tú te veas protegido, te veas bien hablando en términos económicos. Estudiar, aprender un oficio, aprender habilidades sociales o aprender todas estas nuevas tendencias que hay ahora en los mercados electrónicos. Siguiente diapositiva. Hay una serie de reglas a las que vamos a llamar los principios por la que los hombres pasan a la hora de tomar una decisión. Me encanta la imagen porque dice, ¿por qué trabajan las personas? Por dinero. Y el empresario pone solo una poca cantidad de dinero para coquetearle al individuo a que acceda a trabajar. Ese es un punto de partida muy interesante. Pero bueno, lo primero que tenemos que entender es que los individuos nos estamos enfrentando disyuntivas todo el tiempo. Cuando hablas de disyuntivas es alternativas, diferentes opciones, ¿sale? Tan solo piensa en pastas de dientes. Tú llegas al estante de comprar una pasta de dientes y hay un montón de cantidades de pastas de dientes. Segunda condición o segundo principio. El costo de una cosa lo debemos aprender a medir en compararlo con aquello a lo que se renuncia por conseguirla, ¿sale? No me compro un gansito porque preferí comprar media pechuga de pollo para comer. ¿Toma sentido ahora? Siguiente principio. Las personas racionales piensan en términos marginales o marginals. Esto es que las personas ahora tenemos que empezar a tomar conciencia, a comparar, a pensar en costo-beneficio para decidir si compramos algo o no. ¿Sale? ¿Cuántas piezas de ropa tienes en tu armario que no utilizas? Eso habla de que no hemos pensado en términos marginales. Siguiente principio es que los individuos respondemos a incentivos, es decir, las modas, la publicidad y algunos factores del medio ambiente o del contexto afectan lo que yo deseo y quiero. ¿Sale? ¿Has visto, por ejemplo, los comerciales de Coca-Cola que te pintan que está rodeado con la familia? Es mejor y todos tienen al dios Coca-Cola al centro de la mesa. Es interesante cómo las personas respondemos a los incentivos. Avanzamos.
Ejemplos de decisiones económicas: comprar cuando hay ofertas, contratar un servicio que tiene garantías, meterte a una caja de ahorro, salir de vacaciones, decidir cambiar el automóvil, comprar una casa o rentar una casa, cambiar de trabajo, decidir estudiar una carrera universitaria o gastar en algo que te permita desenvolverte en la sociedad o gastar el aguinaldo. Pongo un ejemplo en la imagen. La fabricación de automóviles en la década de 1990, pues vimos que había necesidad de crear automóviles que fueran más económicos y de motores más pequeños. Y en el análisis económicos, pues tuvimos que analizar muchos aspectos como los costos, qué es lo que querían las personas, para que cuando salieran esos modelos pequeños de automóvil, en el mercado, las personas que los vieran como una buena inversión. Hoy en día llegan al mercado los autos eléctricos, los autos de 3 cilindros, los autos híbridos. Interesante. Y bueno, para terminar, ¿qué te parece si hacemos una pequeñísima y sencilla actividad? Es muy rápida y es muy papita. Esto es papita. Te quiero pedir simplemente que investigues el significado de algunos conceptos. Primero, necesidades. 2, satisfactores. 3, fenómeno económico. 4, escasez. 5, economía. 6, crisis económica. 7, bien. 8, servicio. Y 9, mercancía. Y que al mismo tiempo vayas a la diapositiva donde están las imágenes y las preguntas y trates de resolver esas preguntas. Mándamelo ahí por el Classroom. Si quieres poner algo, puedes escribirlo aquí en los comentarios. Estoy abierto a mejorar esta técnica. Y pues bueno, aquí están algunas de las referencias que utilicé para poder elaborar este material. Y no me resta más que despedirme. Ya sabes, como siempre, un buen consejo te doy, porque tu buen amigo el maestro Misa soy y es. El consejo de esta semana es muy sencillo, chicos. ¿Me quieres ayudar a cambiar el mundo? Es muy fácil. Comienza tendiendo tu cama. Pero ¿cómo es que cambiar el mundo comienza tendiendo mi cama? Porque te va a empezar a crear el hábito de la cultura del esfuerzo. Y cuando una persona aprende el hábito de esforzarse, nada le parecerá imposible. Tú, cualquier cosa que sea lo que quieras, podrás alcanzarlo, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. Muchas gracias por tu atención y nos vemos la próxima. Adiós.